¿Has oído hablar de la gran actriz Meryem Uzerli, la eterna Hürrem del éxito El Sultán? Pues bien, a sus 43 años finalmente reveló algo que muchos sospechaban desde hace tiempo, y esta confesión está dando mucho de qué hablar. Quédate hasta el final del video porque te voy a contar todo en detalle. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad sobre los famosos y sus historias sorprendentes. Meryem Sara Uzerli nació el 12 de agosto de 1983 en Kassel, una ciudad ubicada en la antigua Alemania Occidental. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por la unión de dos culturas distintas que más tarde influirían en su identidad personal y profesional. Su padre, Hüseyin, era un profesor de ciencias sociales de origen turco que siempre valoró la educación y la disciplina. Su madre, Ursula, alemana, trabajaba en una universidad y transmitió a los hijos el amor por el conocimiento y la cultura. En casa, Meryem creció rodeada de estímulos diversos. No era hija única, tenía 3 hermanos mayores, y entre ellos destacaba su hermana Canan, quien seguiría el camino musical y se convertiría en cantante de jazz. La convivencia familiar era rica en experiencias multiculturales. A través de su abuela y bisabuela, Meryem también heredó raíces croatas, lo que añadió aún más matices a su identidad. Este cruce de tradiciones le permitió comprender, desde pequeña, la importancia de la diversidad y la mezcla cultural. Durante su infancia, asistió a una escuela Waldorf. Estas escuelas se caracterizan por priorizar la creatividad, el arte y la expresión personal, algo que marcó profundamente a la futura actriz. Allí aprendió a desarrollar habilidades más allá de lo académico. El teatro, la pintura y la música eran tan importantes como las matemáticas o la ciencia. Meryem recordaría más tarde que fue en esa etapa cuando descubrió el poder de la actuación como una forma de conectar con los demás. Al terminar la escuela, decidió seguir de manera profesional ese camino. Entre 2000 y 2003 estudió en el Schauspielstudio Frese, una reconocida escuela de actuación en Hamburgo. Fueron años de esfuerzo intenso, en los que se enfrentó a los primeros desafíos de la profesión. La formación era rigurosa, con largas jornadas de práctica, improvisación y análisis de textos clásicos. Antes de alcanzar la fama internacional, Meryem dio sus primeros pasos en producciones televisivas alemanas de menor escala. Participó en series como Notruf Encante y En Fall für Zwei, que le ofrecieron experiencia frente a la cámara y la oportunidad de probarse en distintos registros. Aunque no eran papeles protagónicos, cada proyecto le sirvió como aprendizaje. La joven actriz comprendía que la carrera artística no era sencilla y que la perseverancia sería esencial. Con paciencia y dedicación, fue construyendo una base sólida que la prepararía para los grandes desafíos que vendrían. A medida que pasaban los años, Meryem sentía que estaba lista para algo más ambicioso. Su talento, combinado con su carisma y su particular mezcla cultural, la hacían única en el panorama actoral. Lo que aún no sabía era que un papel estaba a punto de cambiarlo todo y transformarla en una de las actrices más reconocidas de la televisión internacional. El gran giro en la vida de Meryem Uzerli llegó en 2011. Ese año fue seleccionada para interpretar a Hürrem Sultan en la superproducción turca Muhteşem Yzyl, conocida internacionalmente como El Siglo Magnífico. La serie narraba la vida del sultán Solimán el Magnífico y su corte, pero fue la historia de Hürrem, una esclava que se convirtió en la mujer más influyente del Imperio Otomano, la que conquistó a millones de espectadores. La elección de Meryem no fue casual. Los productores buscaban a alguien capaz de transmitir fuerza, pasión y vulnerabilidad, y ella encajaba perfectamente en ese perfil. Desde el primer episodio, su interpretación atrajo la atención del público y de la crítica. En poco tiempo, se convirtió en el rostro más comentado de la televisión turca. El impacto fue inmediato. Muhteşem Yzyl se transmitió en más de 70 países, llegando a audiencias en Medio Oriente, Europa, América Latina y el norte de África. Para muchos espectadores, la serie fue la primera puerta de entrada a la cultura y la historia otomana. Y en el centro de todo estaba Meryem, encarnando a una mujer que desafiaba las reglas de su tiempo. Su actuación fue reconocida con premios importantes, entre ellos el prestigioso Golden Butterfly como mejor actriz de drama. La crítica destacó su capacidad para darle profundidad a una figura histórica compleja,
mostrando tanto la ambición política como los sentimientos humanos de Hürrem. En 2012, apenas un año después del estreno, la revista GQ Turquía la nombró Mujer del Año, un reconocimiento que confirmó su ascenso meteórico. Meryem no solo era admirada como actriz, sino también como símbolo de la nueva dramaturgia turca que estaba conquistando el mundo. El éxito le trajo una fama que trascendía fronteras. Las redes sociales y los medios la seguían de cerca, y su rostro aparecía en portadas de revistas internacionales. Sin embargo, la presión del estrellato también empezaba a hacerse sentir. La demanda de entrevistas, compromisos y largas jornadas de grabación la empujaba a un ritmo de vida cada vez más exigente. Aún así, Meryem mantenía el entusiasmo. Sabía que había alcanzado un punto decisivo en su carrera y estaba dispuesta a aprovechar la oportunidad. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de las luces y los aplausos, comenzaban a surgir dificultades que marcarían los siguientes capítulos de su vida. En 2013, cuando la serie Muhteşem YZYL estaba en el punto más alto de su éxito, ocurrió algo que sorprendió al público y a la industria televisiva. Meryem Uzerli, quien había conquistado millones de corazones en el papel de Hürrem Sultan, decidió abandonar la producción de manera repentina. La noticia fue un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco, ya que nadie esperaba que la actriz renunciara a un proyecto tan exitoso. Las primeras explicaciones hablaron de problemas de salud, pero pronto se supo la verdad. Meryem había sido diagnosticada con síndrome de burnout. El agotamiento emocional y físico era tan grande que se convirtió en una crisis imposible de ignorar. Durante meses, la actriz había soportado largas jornadas de grabación, presión mediática constante y una vida pública que no le dejaba espacio para respirar. La fama, que tanto le había dado, ahora comenzaba a cobrarle un precio muy alto. Los medios informaron que Meryem viajó a Alemania para recuperarse cerca de su familia. Allí encontró el apoyo que necesitaba para superar un momento extremadamente difícil. Su salida abrupta se convirtió en uno de los episodios más comentados de la televisión turca. Las revistas y los programas de entretenimiento debatían día y noche sobre los motivos de su decisión, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de fans de diferentes países. Para el público, fue difícil imaginar la serie sin ella. Hürrem Sultan no era simplemente un personaje, era el alma de la historia, la figura que mantenía el interés y la tensión dramática. Sin embargo, la producción debía continuar. A partir del episodio 103, el papel pasó a manos de la actriz Bade Persin, una intérprete de gran prestigio en Turquía. Aunque su desempeño fue respetado, muchos espectadores señalaron que la magia inicial ya no era la misma. La decisión de Meryem abrió un debate más amplio sobre la presión que enfrentan los actores en grandes producciones. El burnout, hasta entonces poco discutido en el ámbito artístico turco, se convirtió en un tema recurrente. La valentía de la actriz al hablar abiertamente de su estado ayudó a visibilizar una problemática que afecta a profesionales en distintos campos, no solo en el espectáculo. Este episodio marcó un antes y un después en su vida. Aunque la fama seguía intacta, Meryem entendió que debía priorizar su salud y su bienestar. No era fácil renunciar a la serie que la había convertido en estrella mundial, pero era necesario. Mientras los rumores crecían y las especulaciones llenaban los titulares, la actriz se concentraba en recuperarse, sin saber con certeza cuándo volvería a la actuación. El público, en cambio, seguía esperando noticias, con la esperanza de verla brillar otra vez en la pantalla. Lo que nadie dudaba era que la huella dejada por Meryem en Muhteşem YZYL permanecería imborrable, y que su historia aún no había llegado al final. Uno de los elementos más recordados de Muhteşem YZYL fue la extraordinaria química entre Meryem Uzerli y Ali Tergenk. Él interpretaba al sultán Suleimán el Magnífico, y ella a Hürrem Sultan, la esclava que conquistó el corazón del gobernante más poderoso del Imperio Otomano. Juntos dieron vida al romance histórico más famoso de la televisión turca. Desde el primer encuentro en pantalla, la conexión entre ambos personajes atrapó al público. La intensidad de las miradas, los diálogos cargados de tensión y la mezcla de pasión y política convirtieron cada escena en un momento inolvidable. La pareja representaba no solo el amor, sino también la lucha por el poder, lo que hacía la narrativa aún más fascinante.
La fuerza de esa química fue tan grande que rápidamente surgieron rumores sobre un posible romance entre los actores en la vida real. La prensa turca especulaba constantemente, pero tanto Meryem como Halit aclararon en múltiples ocasiones que la relación era puramente profesional. La conexión que transmitían en pantalla provenía de la dedicación y el compromiso artístico de ambos. Halit Ergenç, un actor de gran trayectoria y respetado en Turquía, estaba casado con la actriz Bergüzar Korel. Siempre habló con admiración sobre el talento de Meryem, destacando su entrega en cada escena. Según él, la intensidad que se veía en la serie era el resultado de largas horas de preparación y de un entendimiento mutuo que se fue fortaleciendo con el tiempo. El público, sin embargo, no necesitaba explicaciones. Para millones de personas, Meryem y Halit eran Süleyman y Hürrem, la pareja que marcó un antes y un después en la ficción televisiva del país. Su relación en la trama fue tan poderosa que incluso después de la salida de Usherli, muchos espectadores consideraban imposible repetir esa magia. La colaboración entre ambos fue decisiva para que la actriz obtuviera reconocimiento mundial. Halit ya era un nombre consolidado, pero Meryem, que venía de producciones menores en Alemania, encontró en esa dupla el trampolín que la lanzó al estrellato internacional. Hasta hoy, más de una década después del estreno, la dupla sigue siendo recordada como un hito de la dramaturgia turca. Clips de la serie circulan en redes sociales, y nuevas generaciones de espectadores descubren a diario la fuerza de esa interpretación. Sin embargo, detrás de esa química perfecta también se escondían las tensiones de una producción exigente y de un ritmo de trabajo implacable. Aunque la admiración mutua era evidente, ambos sabían que la carga emocional y física de dar vida a personajes tan intensos podía desgastar. Con el paso del tiempo, Meryem y Halit siguieron caminos distintos, pero la marca que dejaron juntos permanece intacta. Y mientras los fans continúan evocando aquel romance inmortal, la actriz seguía enfrentando decisiones que definirían su vida más allá de la serie. La carrera de Meryem Uzerli estuvo marcada por un hecho que todavía hoy se recuerda como uno de los momentos más comentados de la televisión turca, su salida repentina de Muhteşem YZYL en pleno auge de la serie. Esa decisión se convirtió en la principal polémica de su trayectoria, no porque hubiese un escándalo oculto, sino porque nadie podía entender que una actriz en la cima del éxito renunciara a un papel tan icónico. Los medios llenaron páginas enteras con teorías y especulaciones. Algunos señalaban diferencias con la producción, otros hablaban de conflictos internos, e incluso se mencionaban supuestas disputas con compañeros de reparto. Sin embargo, con el paso del tiempo, la propia actriz se encargó de dejar claro que el único motivo real había sido la extenuación física y emocional. El síndrome de burnout que padecía era una realidad seria, y en sus palabras, priorizar su salud fue la única opción posible. Aunque la polémica se extendió durante meses, Meryem mantuvo una postura firme. No alimentó rumores ni entró en confrontaciones públicas. Su decisión fue explicada con sinceridad y serenidad, mostrando al público que la fama no siempre significa bienestar y que detrás de las cámaras también hay seres humanos con límites y fragilidades. Más allá de este episodio, la actriz construyó una imagen bastante discreta. A diferencia de otras figuras de la televisión que suelen protagonizar titulares por escándalos, romances turbulentos o disputas mediáticas, Meryem se mantuvo al margen. Su vida privada solo se conocía cuando ella misma decidía compartirla, y en general prefería enfocarse en el trabajo y en su familia. Esto no impidió que continuara siendo objeto de atención pública. La prensa seguía sus pasos de cerca y los fans en diferentes países demostraban su fidelidad en cada aparición pública. Sin embargo, lo que la distinguía era precisamente esa capacidad de mantenerse lejos de grandes controversias. En lugar de escándalos, lo que generaba interés era su trayectoria, su talento y su resiliencia frente a los momentos difíciles. Con el tiempo, la salida de la serie dejó de verse como una polémica para convertirse en un ejemplo de valentía personal. Muchos la recordaron como la actriz que, en lugar de ceder a la presión, supo poner un alto y cuidar de sí misma. Esa decisión, lejos de dañar su imagen, reforzó la percepción de autenticidad que siempre la acompañó. La atención mediática, por tanto, nunca desapareció. Pero Meryem aprendió a convivir con ella sin dejar que la definiera. Su vida pública se mantuvo bajo control, marcada más por logros y proyectos que por rumores.
Y mientras los focos seguían apuntando a cada paso de su carrera, la actriz comenzaba a vivir experiencias que cambiarían aún más su historia, sus relaciones personales y, sobre todo, la llegada de la maternidad, que marcaría un nuevo capítulo en su vida. La vida personal de Mary Muserley también llamó la atención del público, aunque ella siempre intentó mantenerla con discreción. En 2011 inició una relación con el empresario turco Kanates. El romance fue intenso y mediático, tanto que poco después se comprometieron en matrimonio. Sin embargo, la relación no resistió al paso del tiempo y terminó en 2012, cuando la actriz ya era una de las mujeres más conocidas de Turquía gracias a su papel en Muhteşem YZYL. Tras la separación, Meryem sorprendió al anunciar que estaba embarazada. En 2014 nació su primera hija, Lara, quien se convirtió en el centro de su vida. Desde entonces, la actriz ha afirmado en diversas entrevistas que la maternidad cambió por completo su manera de ver el mundo. Lara no solo le dio fuerzas para seguir adelante después de los momentos difíciles, sino que también se transformó en su mayor motivación. Ese mismo año, su nombre volvió a ocupar titulares cuando comenzó un noviazgo con el actor Ozan Güven, otro rostro reconocido de la televisión turca. La relación, aunque seguida con interés por los medios, fue breve y terminó alrededor de un año después. Pese a la atención mediática, ambos mantuvieron el respeto mutuo y evitaron polémicas públicas. Años más tarde, en 2021, Meryem compartió con sus seguidores una nueva noticia que llenó de alegría a sus admiradores: el nacimiento de su segunda hija, a quien llamó Lily Coy. La pequeña es fruto de una relación con un empresario estadounidense cuya identidad la actriz siempre prefirió mantener en reserva. Fiel a su estilo, Meryem decidió proteger la privacidad de su familia, mostrando solo lo necesario en redes sociales. En varias ocasiones, la actriz ha insistido en que ser madre es uno de los pilares más importantes de su vida. Ha confesado que sus hijas le dieron estabilidad y le enseñaron a valorar lo esencial, más allá de la fama o los proyectos profesionales. Cada logro, cada momento de felicidad, está ahora ligado a ellas. Lejos de convertir su vida en un espectáculo, Meryem se enfocó en darles un ambiente equilibrado y amoroso. Aunque continúa trabajando en su carrera artística, asegura que siempre organiza su agenda pensando primero en Lara y Lily. El público, acostumbrado a ver a la actriz en personajes intensos y cargados de drama, descubrió así una faceta distinta, la de una mujer fuerte, pero también tierna, que encontró en la maternidad una fuente de plenitud. La historia de Meryem, marcada por éxitos y desafíos, seguía avanzando. Y mientras consolidaba su vida familiar, también debía tomar decisiones sobre el rumbo de su carrera y su futuro en la pantalla. La vida de Mary Muserley no estuvo exenta de momentos difíciles, y muchos de ellos estuvieron relacionados con su salud emocional. Durante las grabaciones de Muhteşem YZYL, cuando alcanzó la fama internacional, también comenzó a enfrentar un desgaste profundo que poco a poco se volvió insostenible. La presión de interpretar a Hürrem Sultan en una producción de gran magnitud, sumada a las largas jornadas de trabajo y a la constante exposición mediática, desembocó en lo que más tarde sería diagnosticado como síndrome de burnout. El burnout no es simplemente cansancio. Se trata de un estado de agotamiento físico, mental y emocional que afecta la capacidad de una persona para desenvolverse en su vida cotidiana. En el caso de Meryem, este desgaste fue tan intenso que la llevó a tomar la decisión de abandonar la serie en 2013. Aunque la noticia sorprendió al mundo, era la única alternativa para preservar su bienestar. Tras alejarse de las cámaras, la actriz pasó meses apartada de la vida pública. Buscó refugio en Alemania, donde su familia se convirtió en su principal sostén. Allí intentó recuperar energías y reconstruir su estabilidad emocional, lejos del ruido mediático que seguía especulando sobre su decisión. Sin embargo, este no fue el único desafío de salud que enfrentó. Después del nacimiento de su hija Lara en 2014, Meryem atravesó lo que en varias entrevistas describió como momentos delicados de soledad materna. Convertirse en madre fue una experiencia profundamente transformadora, pero también llena de retos. La combinación de la responsabilidad, la falta de sueño y el miedo a no estar a la altura le generaron episodios de vulnerabilidad. Meryem habló con honestidad sobre esta etapa, reconociendo que la maternidad no siempre es un camino fácil ni idílico.
Al compartir su experiencia, dio voz a muchas mujeres que también enfrentan sentimientos de aislamiento tras el parto, un tema que con frecuencia permanece en silencio. Lo que la ayudó a salir adelante fue la búsqueda constante de equilibrio psicológico y espiritual. La actriz encontró en la terapia, la meditación y el acompañamiento familiar un camino para recomponerse. Según sus propias palabras, aprender a escuchar sus emociones y aceptarlas fue clave para superar las etapas más duras. Este proceso no fue inmediato, pero le permitió fortalecerse y redefinir sus prioridades. La fama, los proyectos y la atención pública ya no eran el centro de su vida. Lo más importante pasó a ser la salud, el bienestar y la capacidad de ofrecer un entorno seguro y amoroso para sus hijas. Merym comprendió que su historia de éxito también incluía episodios de fragilidad, y que hablar de ellos era una manera de inspirar a otros a buscar ayuda cuando la necesitan. Con esa sinceridad, se ganó aún más el cariño de sus seguidores, que valoraron no solo a la actriz talentosa, sino también a la mujer auténtica que se mostraba sin máscaras. Y mientras avanzaba en este proceso de reconstrucción, otro aspecto de su vida también ganaba relevancia: los tratamientos terapéuticos que la ayudaron a reencontrarse y que se convirtieron en parte esencial de su recuperación. A diferencia de muchas celebridades cuya vida privada está marcada por intervenciones médicas o cirugías estéticas, en el caso de Merym Usserly no existen registros de procedimientos quirúrgicos relevantes en su trayectoria pública. La actriz siempre se mostró más interesada en mantener una vida equilibrada y en cuidar de su bienestar interior que en someterse a transformaciones físicas de gran impacto. El foco de su atención médica estuvo principalmente en el ámbito psicológico y terapéutico. Desde que fue diagnosticada con síndrome de burnout, Merym reconoció la importancia de buscar ayuda profesional. En numerosas entrevistas afirmó que la terapia fue esencial para reencontrarse y reconstruir su equilibrio emocional. La terapia, para ella, no fue solo un tratamiento puntual, sino un proceso continuo de autoconocimiento. A través del acompañamiento de especialistas, aprendió a identificar los límites de su cuerpo y de su mente, y a establecer prioridades que le permitieran llevar una vida más sana. La actriz recalcó en varias ocasiones que sin este apoyo le habría resultado imposible superar la crisis que la obligó a abandonar su papel más importante. Además del acompañamiento psicológico, Merym también se interesó por prácticas que contribuyeran a su bienestar integral, como la meditación y la búsqueda de espacios de calma en medio de la rutina. Estas herramientas le ayudaron a manejar la ansiedad, reducir el estrés y reconectar con lo que realmente valoraba. Su experiencia con el burnout se convirtió en un punto de referencia para hablar de la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo. Hasta entonces, era poco común que una actriz de renombre hablara de manera abierta sobre estos temas. Al compartir su historia, Merym rompió tabúes y alentó a otros a reconocer que pedir ayuda no es una debilidad, sino un acto de valentía. El hecho de no tener cirugías importantes ni escándalos médicos reforzó aún más su imagen de autenticidad. Frente a un ambiente donde las apariencias suelen dominar, ella optó por mostrarse como una persona real, con virtudes, logros, pero también con dificultades. Ese camino de reconstrucción personal no significó un retiro definitivo de la actuación. Al contrario, la terapia y los cuidados que adoptó fueron la base para que pudiera retomar proyectos y pensar en el futuro con mayor tranquilidad. Lo esencial ya no era alcanzar el éxito a cualquier costo, sino disfrutar de cada paso sin sacrificar su salud. De esta forma, Merym consolidó una visión más madura y consciente de su vida. Y mientras cerraba esta etapa de recuperación, nuevas oportunidades profesionales comenzaban a aparecer, mostrando que su historia aún tenía mucho por contar. En la vida pública de Merym Usserly no existen registros de pérdidas familiares que hayan sido divulgadas ampliamente por los medios. A diferencia de otros momentos de su trayectoria, donde los detalles se hicieron virales, sobre su entorno más íntimo se ha mantenido un silencio respetuoso. Esto no significa que no haya enfrentado situaciones de dolor, sino que eligió mantener ese aspecto de su vida en la esfera privada, lejos del escrutinio constante de la prensa. Sin embargo, en varias entrevistas, Merym confesó que el periodo en que se distanció de Turquía y de la industria televisiva estuvo marcado por un fuerte sentimiento de aislamiento. Aunque no hubo muertes cercanas de las que se tenga constancia pública, lo que sí experimentó fue una especie de pérdida social y emocional.
La distancia de sus amigos, el alejamiento del equipo con el que había compartido largas jornadas de grabación y la separación de un país donde se había convertido en estrella mundial crearon un vacío difícil de llenar. El aislamiento no se relacionaba únicamente con la fama. La actriz explicó que, al trasladarse a Alemania después de su salida de Mutesem YZYL, necesitaba protegerse y reconstruirse, pero al mismo tiempo esa decisión la apartó de muchos vínculos importantes. La soledad se transformó en una sensación de pérdida simbólica, como si hubiese dejado atrás no solo un trabajo, sino también una red de afectos. El hecho de no estar cerca de sus colegas y amigos en Turquía incrementó el sentimiento de desconexión. Meryem pasó de ser el rostro más visto en la televisión a vivir un ritmo mucho más reservado en Berlín. Esta transición, aunque necesaria para su salud, también le trajo momentos de nostalgia y melancolía. En ese contexto, la maternidad se convirtió en una tabla de salvación. El nacimiento de su hija Lara en 2014 le dio un nuevo sentido y la ayudó a sobrellevar la ausencia de aquellas personas con quienes había compartido etapas importantes. En lugar de concentrarse en lo perdido, la actriz buscó enfocarse en lo que estaba construyendo, una vida más tranquila, basada en el cuidado de su familia y en la búsqueda de estabilidad emocional. Aún así, el recuerdo de esos años de aislamiento continuó marcándola. Ella misma reconoció que el alejamiento de Turquía fue uno de los momentos más duros de su trayectoria, porque implicó despedirse de un entorno que la había hecho crecer como actriz y que le había dado visibilidad mundial. La ausencia de tragedias familiares públicas no significó que estuviera libre de dolor. Sus pérdidas fueron más silenciosas, vinculadas al alejamiento y al desarraigo, experiencias que también dejan huella. Ese capítulo de aislamiento emocional la transformó y le enseñó que la fama puede ser efímera, pero los vínculos verdaderos requieren cuidados constantes. Y mientras buscaba recuperarse de esa etapa de soledad, también tuvo que enfrentar las consecuencias profesionales y personales de haberse retirado en pleno auge, lo que dio lugar a otra experiencia difícil, la reconstrucción de su vida después de la tormenta. Después de 2013, tras dejar Mutesem YZYL, Meryem Uzerli tomó la decisión de retirarse a Berlín. Allí buscó un ambiente más sereno, alejado de los focos y del ritmo frenético de la televisión turca. Esta mudanza no solo representó un cambio geográfico, sino también una transformación profunda en su vida personal. En Berlín comenzó un proceso de reconstrucción. La ciudad le ofreció la posibilidad de pasar desapercibida, de llevar una rutina más discreta y de concentrarse en su hija Lara. Sin embargo, este aislamiento también significó un distanciamiento de la industria que la había convertido en un fenómeno internacional. El prestigio ganado con años de esfuerzo parecía tambalearse al haberse retirado de manera abrupta en el mejor momento de su carrera. Los medios especularon durante mucho tiempo sobre las consecuencias de esa decisión. Se habló de oportunidades perdidas y de proyectos cancelados, pero lo cierto es que nunca existieron reportes serios de que Meryem hubiera atravesado dificultades financieras graves. Su situación económica se mantuvo estable, aunque lo que sí sufrió fue un golpe de imagen. En un mundo tan competitivo como el de la televisión, apartarse del centro de atención puede significar perder espacio ante nuevas figuras emergentes. La actriz, sin embargo, no parecía preocupada por esas especulaciones. En lugar de apresurarse a volver, eligió trabajar en sí misma y cuidar de su salud mental. El aislamiento fue, en cierto modo, una elección consciente, aunque con momentos de soledad y de duda. Con el tiempo, y de manera paulatina, Meryem empezó a retomar proyectos tanto en Turquía como en producciones internacionales. Su regreso fue recibido con entusiasmo, ya que el público nunca dejó de considerarla una figura querida. Aún después de años lejos de la pantalla, su nombre seguía despertando interés y expectativa. Esa etapa de aislamiento también le permitió redefinir su carrera. En lugar de aceptar cualquier propuesta, Meryem se volvió más selectiva, eligiendo trabajos que le permitieran conciliar su vida familiar con la profesional. La maternidad había cambiado sus prioridades, y ya no estaba dispuesta a sacrificar su bienestar por la fama. Aunque hubo rumores de que su prestigio había sido afectado por la salida repentina de la serie, el tiempo demostró que su talento y su carisma seguían intactos. La pausa que tomó le permitió regresar más fortalecida y con una visión distinta sobre lo que realmente quería construir.
Este periodo de aislamiento no solo marcó un reencuentro consigo misma, sino que también abrió el camino hacia nuevas oportunidades. Y mientras reconstruía su vida en Berlín, la actriz empezaba a preparar el terreno para un futuro que, aunque incierto, prometía nuevos retos y conquistas. La vida de Mary Muserly no estuvo compuesta únicamente de éxitos profesionales y reconocimientos. También estuvo marcada por desilusiones y experiencias dolorosas que dejaron huellas profundas en su historia personal. Uno de los episodios más significativos fue el fin turbulento de su compromiso con el empresario Canates. Lo que en un principio parecía un romance prometedor terminó abruptamente y la ruptura coincidió con un momento decisivo en su vida, el anuncio de que estaba esperando a su primera hija, Lara. Criar a Lara prácticamente sola fue un desafío que puso a prueba su fortaleza emocional. Aunque contó con el apoyo de su familia en Alemania, la ausencia de una pareja estable en esos primeros años de maternidad le generó sentimientos de vulnerabilidad y soledad. En diversas entrevistas, Mary confesó que hubo momentos en los que dudó de sí misma, preguntándose si sería capaz de asumir tantas responsabilidades. Sin embargo, también reconoció que la llegada de su hija le dio una motivación inmensa para seguir adelante, convirtiéndose en el motor de su vida. El otro gran trauma que marcó su trayectoria fue el burnout. La extenuante presión de interpretar a Hürrem Sultan en Muhteşem YZYL, con jornadas interminables y expectativas altísimas, la llevó a un colapso físico y emocional. Este episodio no solo la obligó a dejar el trabajo que la había hecho mundialmente famosa, sino que también la enfrentó a una crisis de identidad. Por primera vez, Mary se preguntaba si realmente quería continuar en una industria que, al mismo tiempo que le daba reconocimiento, la estaba consumiendo. La suma de estas experiencias, un compromiso roto, la maternidad en solitario y el desgaste profesional, se convirtió en un conjunto de traumas formativos. En lugar de negarlos, la actriz aprendió a integrarlos como parte de su historia personal. Según sus propias palabras, esos momentos difíciles le enseñaron a valorar lo que realmente importa: la familia, la salud mental y el equilibrio emocional. Lejos de hundirse en la desesperanza, Mary encontró en estas pruebas una oportunidad de transformación. Su visión sobre la fama cambió radicalmente. Lo que antes parecía central, la popularidad, los premios, las portadas de revistas, pasó a un segundo plano. En su lugar, comenzaron a ocupar el centro de su vida su hija, el tiempo en familia y la búsqueda de serenidad. En varias ocasiones, la actriz mencionó que ahora mide el éxito de una forma distinta. Para ella, no se trata de la cantidad de proyectos ni del reconocimiento internacional, sino de la capacidad de sentirse plena sin descuidar su salud ni a sus hijas. Esa nueva perspectiva la llevó a ser más selectiva con sus papeles y a poner límites claros entre su vida privada y su carrera. Hoy, Mary procura equilibrar con más serenidad sus compromisos profesionales y su vida personal. Aunque sigue siendo una figura admirada, ya no permite que la presión externa defina su camino. Su historia, atravesada por desilusiones y traumas, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de autenticidad, inspirando a quienes la siguen. Y mientras consolidaba este aprendizaje, la actriz se preparaba para afrontar un nuevo capítulo de su vida, marcado por oportunidades renovadas y por la búsqueda de un propósito más profundo dentro y fuera de la pantalla. Y ahora que ya sabes lo que Mary Muserly finalmente admitió, cuéntame en los comentarios, ¿tú ya lo sospechabas? Me encantaría conocer tu opinión. No olvides activar la campanita de notificaciones, porque aquí en el canal siempre traemos revelaciones, historias y novedades que no encontrarás en cualquier otro lugar. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos que también son fans de Mary. Hasta la próxima.